Radio Conexión Abierta, ganadora del Premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Margarita Stolbizer está en Radio Conexión Abierta. Bienvenidos a Gente Progresista, cuarta temporada aquí en Conexión Abierta, el programa de Margarita Stolbizer, desde Conexión Abierta, la radio online de la Universidad Abierta Interamericana, a quien como cada miércoles le agradecemos este espacio plural. Mi nombre es Marcelo Baños, le doy la bienvenida a todos ustedes del otro lado, le doy la bienvenida a mi compañero de ruta, señor Carlito Pellegrini. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bien, ponete cómodo. Sí, ya se relajó. Agradecimiento, por supuesto, a nuestra operadora y productora Julia Sánchez, a la producción general de la radio, Daniela Forrín, y a su director, el enorme Adrián Dizazo, orgullosos de estar aquí en Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital, a la mejor programación, así que somos parte, aunque sea una milésima parte de esa programación, somos nosotros. Nos acompaña hoy Juan Carlos Paso, ya amigo de la casa, ya ha venido otras veces, secretario general del Partido Gen. Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Nuestro hombre en La Pampa, nuestro pampeano de ley. Hoy a charlar algunas de las cosas que tienen que ver con la agenda 2018 del Partido Gen, del progresismo, pero yendo rápidamente a lo que sucede en el día de hoy, el ministro Caputo visitó el Senado, en este caso como ministro de Finanzas, en la Comisión de Seguimiento de las Cuentas Públicas, para hablar del endeudamiento, el déficit fiscal, sus cuentas offshore. Para no hablar. Sí, claro. En realidad, hubo una preguntita, antes de ir a lo que sucedió hace un ratito, lo acabamos de ver con Juan Carlos, una pregunta picante que le hacía que si yo le dije, bueno, usted maneja información privilegiada, usted maneja información secreta, en algunos casos, data y bases fiscales que son privativas de usted como ministro, y que si usted planifica 5 o 10 años, todo lo que son políticas monetarias, financieras, deuda, etcétera, usted maneja una información importante. Yo le pregunto, cuando usted vuelva a la actividad privada, ¿qué va a hacer con esa información? Me pareció una pregunta, pero de clave, porque es alguien que viene del otro lado del mostrador, pasa ahora de este lado del mostrador a negociar deuda con quienes antes eran sus colegas o jefes, y después en algún momento va a volver a pasar del otro lado del mostrador cuando deje la función pública a con información, digamos, más que importante sobre las finanzas nacionales. Pero más allá que eso, les cuento que otra vez los funcionarios del gobierno cometen torpezas casi de elefante en bazar. Le mandó una notita, lo hemos visto recién,
en cámara, en vivo, porque esa transmisión del Senado se estaba haciendo en vivo de la Comisión Bicameral. El ministro Caputo hace un papelito, se le da a un colaborador, ese colaborador pasa por delante de todos, lo ven todos, inclusive las cámaras, se lo entrega a la diputada nacional, Gabriela Cerruti. En el papelito decía: tengo una hija de 11 y otra de 13 años, no seas mala, y una carita como de alguien llorando. Ese es un ministro de la Nación. Y voy a decir una barbaridad, no la voy a decir. Por supuesto que lo primero que hizo la diputada nacional es levantarse, pedir la palabra y decir: viva voz, el ministro me está mandando esto. ¿Qué significa? Que no puedo preguntarle, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual terminó reventada la reunión, se levantaron todos indignados y terminó en un circo, fruto, porque ni siquiera creo que lo haya hecho para que la sesión para que la reunión se caiga. No sé tu opinión, Juan Carlos, pero a mí me lo hizo de bobo. Negligencia pura. Mira, Un experto. voy a opinar con un término de Juan Carlos Pugliese, el maestro. Sí. Decía: la honorable es la Cámara, no es usted. Yo creo que tiene que ver con la consideración que un ministro de la Nación le da al Parlamento cuando va. Claro. Sí. Que el Parlamento tiene el valor primordial en la democracia, que los que están sentados del otro lado son representantes del pueblo, que esperan las respuestas que tengas, que se puedan compartir o no, que hay que ser respetuoso, habilitar los debates. Me parece que el Parlamento en ese sentido viene cometiendo errores que de pronto lo desprestigian. Como digo, que me parece una tremenda grosería lo de Caputo. A mí no me gustó cuando caceroleaban adentro, digo. Claro, no, eso, pero imagínate cuando vos eras senador que un ministro del menemismo te ponga. Yo creo que es la llegada, ¿no? La llegada de las corporaciones al gobierno, a la función pública. Claro. En ese sentido, los que venimos del radicalismo, nosotros nos pasamos años de nuestra vida, fundamentalmente después de la ida de Alfonsín del gobierno, advirtiendo sobre este peligro. Hay un discurso memorable de Lorenzo Pepe en el Parlamento también diciendo: muchachos, si nosotros, la política, no hace las cosas bien, aquí van a estar sentados los CEOs de las empresas. Y verdaderamente no se está tomando dimensión, porque generalmente la salida de las crisis suelen habilitar el vale todo. Nosotros, cuando la Argentina estaba en la hiperinflación, la llegada de Menem al poder habilitó se terminaron las ideas, hay que derribar los muros ideológicos. Inclusive llegó a decir en un mensaje hacia el peronismo: los primeros en derribar deben ser los muros internos. Se habilitaron las privatizaciones de las empresas públicas, se armó el desguace. La gente veía todo como medio natural. La salida de la hipercorrupción del kirchnerismo hace que se vaya relativizando lo que pase. Hay un hecho que no se tuvo demasiado en cuenta, aunque trascendió. La sociedad rural tuvo el Ministerio de la Producción, o sea, lo tiene un hombre de su riñón, su presidente, y lo gracioso es que cobró para ir. Aspiró a radical. Sí, cobró para ir al Ministerio de la Producción. Le cobró un plus a la entidad porque él no iba a ganar. Sí, en realidad una especie de lucro cesante, un resarcimiento, es una cosa loca. O sea, la entidad se lo pagó, aunque después se arrepintió, pero el presidente de la República, conociendo ese episodio, le tomó juramento y lo respaldó. Sí, claro. Entonces, ahora le dicen bonos. Ahora le dicen un bono. Entonces, todas esas cosas tienen que ver con la mirada que se tiene del Estado, con la no creencia en los partidos políticos. Yo creo que
los partidos políticos tenemos una responsabilidad que es trabajar en políticas de presente y futuro. Nuestro partido lo hace. Nosotros siempre nos vamos de un congreso debatiendo un tema, teniendo una agenda. Hoy tenemos una reunión y seguramente vamos a tener una agenda vinculada a las temáticas del año 2018. En cada uno de los lugares nuestros militantes, en muchos casos desde el llano, se arriman a los consejos deliberantes a llevar ideas, propuestas. Esos son los partidos políticos. Y una democracia que funciona son los partidos políticos también preparando sus cuadros para que expresen el pensamiento de los partidos en la función pública. Porque yo digo siempre, con este tema siempre subrayo dos cosas. Un militante que se ha formado, cualquiera sea el partido político, es un hombre que, si ha aprendido bien, le tiene que doler el dolor del otro. Ese es un militante, el que desde cualquier lugar se compromete con el problema del otro. Y un CEO es un hombre entrenado para ganar dinero. Sí, sí. Y el Estado no es una empresa, aunque se lo quiera figurar como una empresa. Entonces, me parece que esto que ocurre es la consecuencia de una mirada peyorativa hacia la política. Bueno, viste que Margarita plantea siempre el tema del conflicto de intereses, ¿no? Como una... Mucho. Es clave el tema del conflicto de intereses. No puede ser que quien decida... O sea, no puede ser parte del problema y de la solución. No hay forma. No hay forma que lo seas. Yo recuerdo una de los proyectos de Marga, uno de los proyectos que siempre embanderó era el tema del fideicomiso ciego, ¿se acuerdan? Claro. Para el presidente de la República. Y visto en otros países, por ejemplo, estalló un escándalo el año pasado en Canadá con el gobierno de Trudeau y el ministro de Finanzas, precisamente por esta incompatibilidad que tenía el ministro de Finanzas, que el padre había fundado una empresa de financiera, digamos. Y bueno, estalló un escándalo, qué sé yo, y a partir de ese escándalo, bueno, el tipo tuvo que poner efectivamente su patrimonio controlado en manos de un fideicomiso ciego, y a partir de ahí se modificó la legislación en Canadá para que todos los rangos, para todos los funcionarios con rango de ministro o secretario de Estado tengan necesariamente que entregar, que no tengan patrimonio controlado, digamos, ¿no? Correcto. Acá, cuando Macri anunció con bombos y platillos que iba a hacer el fideicomiso ciego, ¿te acordás? Mi bien asumió, sí. Resulta que al final ni siquiera el fideicomiso ciego de él abarca la totalidad de su patrimonio, bienes, ¿no? Y Es- bueno, interesa, pero a ver, si el ministro de Economía de la Nación, si el ministro de Energía de la Nación tienen todo su patrimonio de liquidez afuera, en el exterior, y no solamente dice, bueno, se dice Aranguren con total impunidad y digno asombro. Yo pensé que ya nada me asombraba, pero cuando haya confianza en la Argentina la traigo. Pero No, pedazo de... Sos el ministro de la energía. Si vos me estás diciendo eso, ¿qué queda para mí? ¿Qué queda para el laburante de todos los días que trata de llegar a fin de mes? Y eso funciona aún con una gran protección mediática. Sin duda, porque un blindaje. esto hecho por otra gente Es un sería un blindaje. escándalo. Y vos imaginate si Kicillof, como ministro de Economía, hubiera dicho, no, yo mi plata la tengo afuera Sí, hasta sí. que la gente confíe en el Sí, país. sí, sí. Lo matábamos, incluido nosotros y toda la prensa del otro lado. Ahora, Aranguren lo dice y dice, bueno, no es delito tener la plata afuera, no es delito tener offshore. El ministro de Economía No es tiene el delito 88% de su patrimonio afuera. El ministro de Economía tiene la guita afuera, tiene su dinero afuera. Lo más terrible me parece, Loco. no solamente esto, el bono de Aranguren y la sociedad rural, digo, me parece que no solamente es el problema de si es delito o no es delito, efectivamente en última instancia no sería delito, sería algo ilegítimo, sería algo, bueno, cuestionable, etcétera. Lo que me parece más nefasto es el relato, o sea, que desde las máximas autoridades del Estado defienden esta idea de que el tipo, está bien, tendrá su 90% de la fortuna afuera, pero el tipo era empresario privado y dejó lo privado para dedicarse a lo público, casi en una cosa altruista. Altruista, claro, Que parecía sí, ser sí. como el Cincinnato romano, que el tipo era, no sé, agricultor y de repente fue dictador en Roma y después dejó el poder y Claro, se fue de pero vuelta al por eso, arado. esa lectura Es terrible. que hace el propio gobierno de sí mismo es otro relato. Y es terrible. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que el tema está en que
la estructura que forma parte de la centralidad del poder, porque Mario Negri, por ejemplo, define muy bien a Cambiemos cuando dice: nosotros no somos la centralidad del poder, diciendo, mirá, nosotros somos parte, pero bueno, esta centralidad del poder, lo que es el PRO adentro de Cambiemos, está constituido por personas que no necesariamente vienen de la política, que tienen una mirada desde ahí y que le parece natural porque es su naturaleza. Sin duda. Claro, sí, bueno, obvio. Está en su naturaleza. Está en su naturaleza, como el escorpión. Hoy se cumplen 50 años del fallecimiento, del asesinato de Martin Luther King, Premio Nobel de la Paz. El hombre que tenía un sueño de que sus hijos vivieran, sus 4 pequeños hijos, como dijo él, vivieran en un país donde el color no fuera la importancia. La verdad que tremendo. Vamos a escuchar YouTube haciendo Orgullo en nombre del amor, Pride in the Name of Love, YouTube dedicado a justamente Martin Luther King. Estás escuchando Gente Progresista, el programa de Margarita Stolbizer. Gente Progresista.
Escuchamos a YouTube haciendo Pride in the Name of Love, Orgullo en nombre del amor, un tema dedicado a Martin Luther King, cumpliéndose los 50 años de su asesinato en la ciudad de Memphis, en Estados Unidos. Che, le hago una pregunta. Dígame. Una chacarera no circula nunca. No hizo YouTube ninguna chacarera para Martin Luther King. Apenas hago una chacarera para Martin Luther King, te juro que la saco. Ah, bueno, sacaba una. Bienvenido Ricardo Vázquez, presidente del partido GEN de la provincia de Buenos Aires. Llegó medio chicharrado por el subte, pero... Buenas tardes. Bueno, soy sobreviviente del viaje, bastante bien me ha ido, pude salir, pero venía muy extraño, pero bueno. Estábamos hablando antes que llegaras un poco sobre los desafíos, digamos, del progresismo frente a un gobierno que, recién comentábamos también lo del ministro Caputo y todo el tema de un gobierno que ha metido la mentalidad de la empresarial directamente de una especie de teocracia, por llamarlo de alguna manera, en la forma de ver el Estado, en la forma en que ve las demás instituciones, como lo demostró recién el ministro Caputo en el Senado, donde hizo estallar la reunión a partir del papelito que le envió a una diputada y cosas por el estilo. El desafío se vuelve cada vez mayor. Sí, yo creo que el desafío es construir una alternativa al gobierno de Macri. El problema es cómo se construye esa alternativa y cuál es el camino que se elige para ser medianamente exitoso, es decir, no solamente declamarlo, sino después efectivizarlo en los hechos, en las relaciones de poder. Y ahí me parece que está planteado el desafío para el progresismo. Yo soy, hay que ser realista en el sentido creo que el 2019 va a ser muy difícil. Sin duda. Que podamos estar al margen de una contienda en la que se avecina, por un lado, el gobierno, que seguramente va a ser Macri reeligiendo como presidente, y Vidal, en el caso de la provincia de Buenos Aires, como gobernadora, y por otro lado habrá que ver qué sucede en el peronismo, donde yo presumo que va a haber muchas dificultades también para construir esa alternativa, porque va a haber muchas divisiones. Por su parte, lo que nosotros denominamos progresismo está diseminado, a mi criterio, entre las distintas alternativas que están disputando, algunas en el peronismo, otras en Cambiemos y otras afuera de esa cuestión. Entonces, cómo se va unificando eso, yo lo estoy mirando a mediano plazo. Mientras tanto, nosotros yo creo que tenemos que trabajar para afirmar nuestros principios, para poder competir en los ámbitos parlamentarios y ejecutivos con algún éxito, tratando de vertebrar alianzas que sean inteligentes y que apunten hacia ese futuro de consolidación de una alternativa progresista, porque creo que así como la gente se expresó muy claro de no volver hacia un populismo, pero básicamente hacia un gobierno corrupto, que fue la caracterización principal que podemos hacer del kirchnerismo, creo que es necesario entonces mirar hacia adelante para salir también de un gobierno que tiene rasgos muy conservadores y que sin duda no tiene una sensibilidad que le permita buscar la adhesión de los sectores populares en Argentina. Entonces nosotros tenemos que volver a construir una alternativa popular y democrática, como digamos, y no es por nostalgia, pero digo, la traigo al ejemplo porque congregó a muchos sectores, a uno de los peronistas que fue Alfonsín en el 83, que fue una alternativa claramente democrática, porque de eso también se trata, de ser claros en la afirmación de los principios democráticos, porque eso me parece, no solamente por una cuestión de convicción política, sino también hasta, yo diría, de pragmatismo político. Todas las sociedades democráticas en el mundo son las que han progresado. Las sociedades autoritarias han tenido problemas muy serios y eso está a la vista. Hay que mirar el mapa, leer un poquito de historia y leer los diarios, y uno se da cuenta de que las sociedades que han progresado en el mundo son aquellas que tienen democracias muy consolidadas. Y después, bueno, hay que adicionarle el valor de la justicia, que para nuestro país no es menor,
porque tenemos un 30% de pobres, y yo creo que son el gran desafío que tiene la Argentina, su dirigencia, de poder salir en concreto de esto, que significa un modelo económico que sea mucho más inclusivo de sectores que hoy están al margen, que hoy pueden ser titulares de planes sociales, pero que en definitiva todos sabemos que eso es una suerte de contención de la situación social, que está bien que sea así cuando estamos en esta situación, pero el horizonte nuestro no puede ser ese, tendrá que ser un horizonte de producción, de trabajo, y ahí donde nosotros tenemos que trabajar seriamente para que la Argentina pueda ser viable y ser un país al cual todos por lo menos tengamos expectativa de que el futuro es mejor, no va a ser peor. Creo que a este gobierno, además de todo esto, le falta marcar un horizonte. Nosotros no sabemos exactamente dónde vamos, a dónde vamos. No está expreso, no está dicho, ni siquiera como ideal. No está dicho. Hoy estaba leyendo, por ejemplo, en África hay un gran movimiento en todos los países africanos vinculado a energías, producir energías limpias, cuando un continente que le falta muchísima energía. Hay 8 países que han decidido utilizar la energía nuclear pacífica. Nosotros ahí tenemos un espacio para que, por ejemplo, el INVAP trabaje como lo ha hecho ya, sí, en el caso de África, en Argelia, por ejemplo, y en Egipto, pero digo, tendríamos que tener un gobierno que acompañara un horizonte sabiendo cuáles son las variables que inclusive significan trabajo para los argentinos, exportación de tecnología de punta como la que tenemos en el caso del INVAP, que es energía nuclear, para fines pacíficos. Bueno, este horizonte hoy no lo tenemos, entonces me parece que también es bueno que empecemos a plantearnos un modelo de país donde nuestros ciudadanos sepan por lo menos qué es lo que a uno aspiraría, y después estarán seguramente los inconvenientes de la instrumentación, pero sabemos que vamos para un lado. Hoy no lo sabemos. Sí, pues es que las encuestas de la semana pasada con respecto a la expectativa de la gente, que siempre hay que mirar ese ítem que a veces nadie le da mucho calce en las encuestas, pero las expectativas a mediano y largo plazo cada vez eran menores. Nada que ver cómo fueron bajando, desde casi un 60 y pico % cuando inicia el gobierno a hoy, que estaba en apenas un 29% a largo y un 32% a mediano plazo, que había alguna expectativa de estar mejor. No, estar mejor que como está, que no significa ni óptimo ni nada por el estilo. Con lo cual también hay cierta desesperanza que empieza a mellar, y tiene que ver con lo que vos decís, Ricardo. Si el gobierno no marca un horizonte o un camino más o menos, sea cual sea, pero al estar marcado sabes a qué atenerte. Me parece que pasa un poco por ahí. Sí, también yo creo, retomando lo que planteaba Ricardo, también la Argentina tiene una modalidad para los desarrollos políticos, digamos, ¿no? Además de la construcción y del esfuerzo y de los rumbos, en Argentina siempre tienen que ver con un liderazgo. Yo creo que fueron muy pocos los grupos políticos que nacieron a partir de una construcción sin la impronta de un liderazgo. Es decir, bueno... colectivo horizontal. Decir. El 83, por supuesto que la Unión Cívica Radical estaba, pero Raúl Alfonsín fue el gran plus, digamos, ¿no? Claro, la figura aglutinante de todo. Se puede marcar una temporalidad, tal vez del grupo de los 8 nació el Frepaso, y también hubo rápidamente un liderazgo de Chacho. Nuestra fuerza política es a partir de un liderazgo que marcó una determinada impronta. Por eso, además de toda esa construcción, seguramente el tiempo de la mirada distinta va a surgir a partir de un o de un grupo de líderes, digamos, ¿no? que se pongan al frente de una mirada. Yo tengo hoy la preocupación de una falta de mirada hacia una realidad que al menos yo la voy palpando, digamos. Inclusive creo que esa realidad no ejerce
una negatividad tan alta sobre el gobierno como el impacto real que tiene en la sociedad, porque también la sociedad tiene necesidades de mantener viva una esperanza. Sí, claro, No sí, le gusta fracasar al corto plazo, pero la combinación de las tarifas y de la tasa de interés crea una dificultad muy grande para que se genere empleo en la Argentina. Muy grande. Pensado en que el 80% de la economía de la Argentina funciona por emprendimientos propios, digamos, que las inversiones de afuera movilizan otros sectores y que no necesariamente son sectores que movilizan mucho lo que es empleo, digamos, Sí. ¿no? Yo veo mi provincia, que es el lugar que más conozco, una buena producción de soja, en un productor medio se hace con 4 personas, 3-4 personas. Ese hombre es posible que su ganancia la transforme en una inversión en ladrillo. Hecho. Digo que el excedente de la soja en nuestra zona suele ir a ladrillo, Claro. digamos, ¿no? Y para las iniciativas particulares, por ejemplo el comercio, yo veo las despensas de mi pueblo están en 15, 16, 13, 11 de servicio de energía eléctrica y agua. Y cuando vos a eso le sumás un alquiler del mismo monto, ponés esa economía popular en riesgo que es muy grande. Y me parece que ahí sobre eso no hay una mirada para trabajar, porque aún con el aumento de tarifas, nosotros no tenemos en el país una tarifa uniforme, que yo no entiendo por qué. Bueno, vas trabajando mucho con el tema de la tarifa que tuviste He ahora. trabajado en este tema, pero uno cuando va trabajando también lo va aprendiendo, digamos, Claro, el tema. sí, sí. Nosotros tenemos tarifas muy distintas en la capital federal que en La Pampa y en La Pampa que en Córdoba. Y digo, sería muy bueno trabajar en la unificación de lo que cuesta el kilowatt en la Argentina. Digamos que algo es producción, algo es traslado. Digo, aún en medio de las decisiones que se han tomado, hay muchas que se pueden corregir. Para mí, la eliminación total del subsidio a la energía ha pegado un golpe en las economías muy fuerte, digamos, ¿no? No solo en la economía de lo que es empleo, producción, comercio, sino en la economía de la familia. O sea, cuando un promedio salarial de 15.000 pesos paga 5, sale desacomodado, ¿no? Sin duda que se ha desacomodado. Pregunta, Ricardo, agenda, digamos, del partido de la provincia de Buenos Aires con todo lo que eso significa en realidad, ¿no? Sí, mira, nosotros estamos con 2 o 3 temas que son a nuestros criterios centrales. Uno es el tema educativo, que es una preocupación seria en el sentido de, por un lado, garantizar que las clases se den en la provincia de Buenos Aires, porque hace muchos años que se vienen dando, pero con menos días que en el resto de otras provincias, y bueno, hacen a esa ecuación que tiene Argentina en general de que tenemos menos días de educación que la mayoría de los países latinoamericanos. Sí. Pero después también en trabajar en el mediano plazo, que significa lo que muchas veces se ha dicho, cómo mejoramos la calidad de nuestro servicio educativo, cómo generamos mejores conocimientos mayores y mejores, cómo capacitamos en destreza a nuestra gente, porque hay que revisar muchos planes, se continúan algunos planes que tuvieron un propósito interesante, como por ejemplo estos planes que servían para terminar la secundaria, pero que después eran tan poco exigentes, si se quiere, para quien lo cursaba, que en realidad aprendía muy poco o nada. Entonces se le otorgaba una cartulina que habilitaba supuestamente o acreditaba que había terminado la escuela secundaria, pero después, cuando había que desempeñarse en un trabajo, aún en los trabajos más elementales, como puede ser en un supermercado, había gente que no podía
hacer cuentas o redactar una simple nota. Y eso porque en realidad le dimos un cartón, pero no le dimos los saberes. Cuando ese cartón es aceptado, porque también está la otra parte, que es cuando te vedan, claro, por ejemplo. Cuando bueno, uno yo he visto en Clarín, por ejemplo, que se piden ofertas de trabajo con secundaria y dice fines abstenerse. Claro. Bueno, entonces en realidad es un engaño. Es un engaño para la gente que de buena voluntad dice, quiero terminar porque con esto yo puedo trabajar, pero resulta que después el Estado no garantiza un conocimiento mínimo. Entonces digo, estas cosas hay que reverlas, y en serio, porque en realidad le estamos engañando a la gente, porque después no le sirve para nada eso. No se puede desempeñar en la vida. Y bueno, y este es un tema pendiente, ¿no? Y este es un tema pendiente que no pudo, esta administración ni empezó a resolver. Hasta ahora ni siquiera ha empezado a resolverlo, porque además estamos enredados en el salario y seguimos enredados en el salario y no salimos de ahí. Sí. Entonces, y en realidad a veces yo digo, hay cuestiones que parecen que se hacen a propósito, vinculado a lo salarial, digo, reiteración de la misma oferta dineraria, cuando en realidad la cláusula gatillo dice, bueno, si aumenta, y si no aumenta, queda como está. No me parece que sea doblarle o torcerle el brazo al gobierno a aceptar esta condición. El mismo gobierno para mí se autoimpuso esto y ha generado un despelote que nadie lo puede resolver. Y lo mismo que pasa con los bancarios, que le ofrecen un aumento del 9%, que en realidad es una provocación, porque si hay un sector, si uno ve los sectores que han crecido más en este último tiempo en la Argentina, está la construcción y está los servicios financieros, son los que llevan la delantera. Y todos sabemos que digamos, si uno hace un raconto hacia atrás, el servicio financiero nunca ha perdido, porque este mundo está manejado por el servicio financiero, acá y en la China, como dicen también. Entonces, bueno, creo yo que ese es un tema. Otro tema en la provincia que a nosotros nos preocupa es cómo se van a desarrollar algunas infraestructuras básicas que nos permitan, ahora que la provincia, y pongo comillas, tiene más recursos porque ha conseguido un buen acuerdo desde el punto de vista de la coparticipación, que fue un reclamo de mucho tiempo, histórico, que hemos venido haciendo, y que yo recuerdo, aún cuando era legislador, en la época de Scioli, que Scioli se hacía el distraído para no malquistarse con Cristina, pero la verdad era que lo que hoy se ha recuperado es muy importante. Ahora, ¿para qué se va a utilizar eso? Esto también es otro tema que hay que trabajar mucho. Nosotros estamos trabajando sobre todo el tema ambiental, que tiene que ver con la realidad de los municipios, que son los basurales a cielo abierto. Está plagada de basurales a cielo abierto en la provincia de Buenos Aires. Y hay lugares donde todavía son manejables, si se toman decisiones políticas. Y yo digo, si hay recursos, ahora que tenemos recursos, ¿por qué no hacemos un gran plan ambiental para la provincia de Buenos Aires que nos permita erradicar los basurales a cielo abierto con un objetivo concreto? Bueno, este es otro tema de nuestra agenda. Y después están los temas institucionales. Nosotros creemos que hay que trabajar mucho en una reforma integral del Poder Judicial. Celebramos que en este caso la gobernadora haya tomado carta, hay que discutirlo después punto por punto, pero me parece que la justicia en la provincia de Buenos Aires merece una atención muy particular, porque todos sabemos que, por un lado, ha sido también una institución muy corrompida, como casi todas las instituciones de la Argentina, y en el Gran Buenos Aires específicamente. Todos sabemos que hay juzgados que se cobra por el costado. Bueno, todas estas cosas hay que, pero además está el otro, cómo es el código de procedimiento, el papel de las víctimas, que hoy también tienen que tener la víctima de delitos un rol protagónico en el proceso penal, que siempre lo visualizamos desde el punto de vista de esa tensión entre la libertad de la gente y la sanción que tiene el Estado para aquellos que infringen la ley. Hoy el procedimiento ¿Te puedo agregar un cuarto tema a la agenda? ¿Me puedo sugerir? Tenemos una agenda abierta. Digo, no soy afiliado al GEM bonaerense, pero no somos sectarios. O sea que los mendocinos son muy buena gente, pero cuando vos te descuidás se te llevan un río. Dicen los pampeanos. Decimos los pampeanos. Y ustedes los bonaerenses no tienen en cuenta algo que está pasando. A nosotros el primer río que nos robaron los mendocinos fue el Atuel. Ese tal vez ha sido
uno de los daños ambientales más grandes del país, digamos. Ahí había un gran desarrollo, fundamentalmente de la cría de ovejas, y murieron millones de ovejas cuando dejó de correr un río, digamos. Se fueron generaciones, no volvieron. Y Mendoza tiene en su genética un gran amor por el agua, que además la utiliza, y ha preparado equipos durante el tiempo que vienen sosteniendo tareas vinculadas al agua. Ahora está la construcción de Portezuelo del Viento, que va a ocupar aguas del Colorado, y en donde nosotros tenemos un gran conflicto, digamos, ¿no? ¿Y quién es más perjudicado? La provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires riega 300.000 hectáreas. Sí, todo lo que es el sector de Pedro Luro. Claro. Nosotros regamos apenas 8.000 y tenemos una gran preocupación porque podemos llegar a regar 80.000. La economía bajo riego tiene, a diferencia de otras, una gran certeza, porque uno, si la planta hizo la cosa bien, viene, digamos, ¿no? Y no hay que mirar para arriba. Claro, no hay que mirar para arriba. Y nosotros, a los pampeanos nos asombró algo en este tema. No sé si la relación política del presidente con Mendoza influyó en la agenda de la gobernadora. No sé si una gobernadora, yo pienso, me pongo en la piel de un gobernador de la provincia de Buenos Aires, que cuando ingresa y piensa en los problemas de seguridad que debe tener los grandes cordones urbanos, en que la educación funcione, por allí la zona de riego te queda en un tercer plano, pero la provincia de Buenos Aires no se ha ocupado ni se ha preocupado por este tema. Y es un tema importante, si va a poder seguir regando esas hectáreas o no, y es más, si va a poder ampliar esa zona. Y tenés mucha razón, porque inclusive digo, cuando se analizan siempre los cursos de agua, y cuando se los trata, se empieza al revés siempre, no del nacimiento hacia la desembocadura, sino de la desembocadura hacia el nacimiento. Bueno. Y este ha sido el problema de Mendoza. Mendoza, ellos tienen una preocupación por el agua porque es como una necesidad vital para su desarrollo, para su producción, pero también es vital para La Pampa y es vital para un sector de la provincia de Buenos Aires, como toda la zona de riego de Pedro Luro, Villarino, que ahí tenemos nosotros una fuente de recursos importante en el sur bonaerense. Y creo que es un tema que efectivamente habría que levantarlo con mayor vehemencia, yo digo. Justamente ahora nosotros vamos a tener una reunión en Pigüé el próximo sábado. Nosotros hacemos una reunión mensual del plenario del partido y lo vamos desarrollando y haciendo las reuniones en distintas secciones electorales. En este caso es la sexta y es el suroeste de la provincia. Vamos a estar en Pigüé y seguramente va a ser uno de los temas que vamos a señalar para que los bonaerenses comprendamos también que debemos avanzar en algunos temas que están olvidados en nuestra agenda. Propongo que le demos a los mendocinos el derecho a réplica y a todos los oyentes que nos están escuchando y decimos las vías de comunicación. Por favor. genteprogresista@partidogen.org, por teléfono al 4300-9470 y en Twitter Gente Progresista. El Twitter es importante, Para colmo, el plan de lucha que nosotros hemos intentado mayor con los mendocinos nunca lo pudimos llevar a cabo, que era dejar de consumir vino. No hemos tenido acuerdo. Vamos a temita El Cuelgue haciendo En Avenidas. Estás escuchando Gente Progresista, el programa de Margarita Stolbizer. Este es el acting que te respeta. Si quiero, yo seguiré caminando en topper y joguineta. Y si te vienen tratando entre algodones, una aspirineta vencida te regala nociones. Y un poco sí, porque también la extraño. Y un poco no lo puedo dejar. Sí, un poco no, un poco sí también, un poco sí, poco no. En avenidas, un poco sí, un poco no, un poco sí también. En avenidas.
Venezuela, Arauz, Nicaragua, sandinista. Voy recogiendo el lindo sol que tira flores, el ritual burgués que me mantiene con placer. Como te ven, te maltratan, a la primera te sacan, pero en avenidas podés caminar. Un poco sí, un poco no, un poco sí también, un poco sí, poco no. En avenidas un poco sí, un poco no, un poco sí también. En avenidas. Como te ven, te maltratan, a la primera te sacan, pero en avenidas podés caminar. Y un poco sí, porque también la extraño, y un poco no lo puedo dejar. Un poco sí, un poco no, un poco sí también, un poco sí, poco no. En avenidas un poco sí, un poco no, un poco sí también. En avenidas, Radio Conexión Abierta. en avenidas, en avenidas. Seguimos aquí en Gente Progresista, cuarta temporada, junto a Juan Carlos Paso, secretario general del Partido Gen en el Orden Nacional, y Ricardo Vázquez, presidente del Partido Gen de la provincia de Buenos Aires. Seguimos asombrados por el ministro Caputo y su papelito. Ya ahora va a ser, en cualquier momento va a ser trend topic seguramente en Twitter, el papelito Caputo Paper. Caputo Paper, claro, ese Caputo Paper. ¿Ves lo que te decía Ricardo de la ingenuidad de algunos ministros? Que uno no sabe si son ingenuos o bobos, qué sé yo. No sé. Hablamos Yo de todas maneras no los compro por ingenuos. Claro, sí. Por ahí se manejan mal, pero la verdad que ingenuos no son, Claro, eso seguro, pero ingenuos no son. Es posible que sea noticia el papelito y no terminó y no, dando y no la explicaciones sobre- Soyor, Claro. y no Son los papeles más importantes, Claro. que eran otros. Hoy reunión de la Mesa Nacional del Partido Gen y la Mesa de mesa, Congreso. y la mesa del Ambas dos. Congreso, el presidente de la provincia de Buenos Aires, Ujú. el diputado Arevalla de Capital, y bueno, donde vamos a seguir discutiendo sobre la agenda del año, la creación en el ámbito del partido del Instituto de la Mujer. Muchos grupos de mujeres están trabajando en tema género, vienen trabajando desde hace mucho tiempo. También estamos en búsqueda de generar en el transcurso del año un encuentro de los jóvenes militantes del GEN y bueno, y discutir una estrategia de militancia, de presencia y una estrategia política a futuro también, por supuesto. Ahora, en lo que significa, digamos, digamos, estamos empezando el año político, digamos, porque marzo, abril arranca. Sí, yo te voy a corregir, creo que va a empezar en julio, recién después del Mundial. Recién empieza el Mundial. Claro, sí. Ahora es como que va ralentando todas las miradas puestas. Ahora un recreo, después va el Mundial y después ahí sí se larga. Bueno, pero después del Mundial también depende si a Argentina le va bien o a Argentina le va mal, porque cambia el humor social, ahí te cambia el humor social otra vez. Es una chanza, creo que tenemos problemas gravísimos como para preocuparnos de ahora y de antes. Sí, no, sin duda. No esperar al Mundial. No, sin duda, pero el gobierno seguro que espera el Mundial. No, desde el punto de vista político, por supuesto. Espera el Mundial porque El momento del gobierno no le vendría un triunfo a Argentina. Ahora, después lo de España, creo que tuvimos un baño de realidad y tenemos las expectativas, por lo menos de quienes somos futboleros, se han visto disminuidas Un poquitito. por lo menos en un 40%. O sea,
pasar la fase de grupo. Después vemos. Y después vemos. Después vemos, claro. Totalmente. Lo que hay que hacerse cargo es la idea de que es un equipo de fútbol con jugadores más o menos, con un gran crack como es Messi. Y punto, no tenemos un gran equipo. Yo creo que un gran equipo tuvimos derivó en fútbol. Pero Sí, bueno, sí. cuando fuimos a Japón y Corea, ese era un gran equipo de fútbol. No salimos campeones y no pasamos la fase de grupo, pero teníamos un gran equipo de fútbol. Había muy buenos. Esperemos con Suecia. Sí, es cierto que, para volver, digo que la solución sería Gallardo, pero bueno, No. digo, para volver, lo importante es que muchos distritos, por caso vi que Entre Ríos no se descarta que sea en enero la elección, la mayoría de los distritos vamos a tener elecciones anticipadas, adelantadas. Provincias, te referís. Provincias, sí. En muchos está contemplado por la Constitución. Por caso, recuerdo bien Catamarca. Yo creo que se va a llegar a elección compartida en muy pocos distritos, capital, provincia y alguno más, digamos, ¿no? Los demás van a ser todos anticipados y eso va a acelerar sin duda la agenda política. Claro, digamos, el proceso, ¿no? obvio. El proceso de agenda política. Yo creo que bueno, ya en muchos lugares se está moviendo, digamos, ¿no? Se empieza a revolver la sopa. Y claro, sí, digo, en mi provincia el oficialismo ya ha planteado la reelección del gobernador. Él no se ha pronunciado, pero todo el peronismo en sus distintos estamentos está planteando la reelección del gobernador. Sí, eso es lo que va como análisis político, lo que va a traer o la consecuencia de esta extensión de fechas y anticipo es que es probable que haya estrategias distintas de los partidos de acuerdo a la provincia, porque al no haber en disputa los cargos nacionales, que son los que unifican, digamos, los criterios de los partidos, van a prevalecer, y es inexorable que sea así, las disputas políticas en el provinciales territorio, en el territorio. Claro. Y entonces esto va a dar heterogeneidad en cuanto al posicionamiento de muchos partidos. Es decir, estoy pensando, por ejemplo, en el socialismo de Santa Fe y en el propio GEN, como juega en una alternativa, donde va a ir radicales, socialistas, GEN y otros partidos, y lo que puede pasar en otra provincia, como puede ser en Entre Ríos, por ejemplo. Hay realidades muy distintas. Sí. Bueno, La Pampa también tiene su particularidad, entonces digo, yo creo que ahí el hecho de que no sean simultáneas a las elecciones va a traer como consecuencia política también la heterogeneidad de alianzas donde prevalezca en lugar de lo nacional lo particular de cada distrito. Sí, coincido con que además también va a depender también que los gobernadores se quieran despegar un poco también del escenario por ejemplo, nacional. en La Pampa sería la primera vez en la historia que desdoblan la elección. Y esta vez el ruido en el peronismo es que se desdobla, digamos, ¿no? Claro, yo creo que las provincias gobernadas por el peronismo son las más factibles de desdoblar ante, bueno, por lo menos hoy, que no tienen un elemento unificador, aglutinante. Sí, y los gobernadores dejan de ir, varios se corren de las convocatorias de distintos grupos, ¿no? Sí, como que le corren el El cuerpo. gobernador de Córdoba en las últimas horas dijo que no va a participar de evento nacional alguno, y el de La Pampa acaba de decir lo mismo. Sí, Si cada cual se cercar la encierra provincia. en su territorio, ve cómo le va y después asoma. Después vemos. Claro. No, porque esto sin duda lo que también trasunta es un reconocimiento de debilidad nacional. Totalmente. Que hoy tiene el peronismo ante la falta de un liderazgo convocante y Claro. unívoco. Digamos, eso La debilidad mismo, es estructural. en eso realidad, mismo sí. también nos puede pasar a nosotros, digamos, que donde los sectores progresistas están diseminados, digamos. Claro. Eso hay que trabajar mucho para reconstruir eso, y eso a través de un liderazgo, pero también de un esfuerzo de los partidos de afirmarse en sus programas y en sus convicciones políticas para salir adelante, ¿no? Yo les agradezco este ratito con aquí gente progresista. Ya se nos va la hora. ¿Algo que te haya quedado al tintero, Carlito? No estaba mandando los tweets, así que Listo. estoy medio... Está de community manager. Sí, no puedo todo a la vez. Juan Carlos, muchísimas gracias por Gracias este a ratito. ustedes. Aprovechando tu visita a Buenos Aires. Ricardo, vos ya sos más de la casa.
Gracias por este rato. Espero no ser figurita repetida. No, para nada. Ya pierde valor la figurita repetida, ¿no? Mi nombre es Marcelo Baños, me despido de todos ustedes hasta el miércoles que viene a las 14 horas. Gracias Julita Sánchez del otro lado, un beso grande. Nos vemos, nos escuchamos miércoles que viene. Absolutely.